Las calles residenciales se extendían limpias y pacíficas. No había nieve, no había cadáveres congelados, no había desolación. Todo parecía normal. Demasiado normal. El apocalipsis aún no había comenzado. El simple hecho de ver personas caminando tranquilamente, vehículos circulando, vida cotidiana, le hizo sentir un escalofrío. Todo esto estaba condenado a desaparecer en tan solo 15 días. Y ahora lo sabía con certeza. ¿Realmente he vuelto en el tiempo? Susurró, aún incapaz de asimilarlo. Pero entonces lo sintió. Algo dentro de su cuerpo estaba cambiando. No era el mismo Anfang que murió aquella noche. Llevó las manos frente a su rostro. Algo se movía bajo su piel. Una energía extraña. De repente, la temperatura en la habitación descendió abruptamente. El aliento de Anfang se volvió visible. El cristal de la ventana se cubrió de escarcha en segundos. Saltó hacia atrás, asustado. No estaba imaginando cosas. El aire se estaba congelando a su alrededor. Y lo más perturbador era que, parecía venir de él. ¿Qué demonios estaba pasando? Había regresado en el tiempo, pero ¿a qué costo? Anfang miró sus manos con una mezcla de fascinación y terror. ¿De dónde venía ese poder? Era como si el mismo frío del apocalipsis se hubiera incrustado en su cuerpo. Volvió a respirar profundo. Pequeñas nubes de vapor salieron de su boca. Su habitación, antes cálida, ahora parecía una cámara frigorífica. Esto no es normal, susurró, flexionando los dedos. Al hacerlo, la escarcha en la ventana se intensificó, extendiéndose como un fractal de hielo en plena expansión. Definitivamente, era él. Se levantó con cautela y se dirigió al baño. Necesitaba ver su reflejo. Al encender la luz, se quedó helado. Su piel parecía más pálida que antes. Sus ojos tenían un matiz más frío, casi como si hubieran absorbido el resplandor del hielo eterno. ¿Esto es por haber muerto congelado? Apretó los puños y sintió algo diferente en su interior. Una energía extraña circulaba por su cuerpo. Un poder que no tenía en su vida anterior. Y entonces recordó. La luz dorada, la luz carmesí, el dolor desgarrador al ser triturado y reconstruido en la nada. ¿Había sido solo un renacimiento, o algo más lo había traído de vuelta? Si el mundo se iba a congelar en 15 días, esto no podía ser solo una coincidencia. Alguien, o algo, le había dado esta oportunidad. Y ahora, debía decidir qué hacer con ella. Pero primero, tenía que comprobar hasta dónde llegaban sus nuevos poderes. Y lo más importante, ¿qué demonios iba a hacer ahora? Anfang cerró los ojos y respiró hondo. Sentía el frío dentro de él, pero no como un enemigo, sino como una extensión de su propio ser. Tenía que probarlo. Se dirigió al balcón y, con un solo movimiento de la mano, el aire a su alrededor se condensó. El suelo de madera crujió, cubriéndose de una fina capa de escarcha. Definitivamente, puedo hacer esto. Quería ver hasta dónde llegaba su control, así que levantó ambas manos y se concentró. El ambiente se volvió más denso. La humedad en el aire se solidificó en copos de nieve que giraban a su alrededor como si obedecieran su voluntad. Esto es increíble. Pero entonces, una visión fugaz le golpeó la mente. Vio a Jonah. Vio su rostro bañado en lágrimas de cocodrilo. Vio la traición. Vio su propia muerte. La ira lo consumió. Sus emociones se desbordaron y, sin darse cuenta, una ráfaga helada explotó desde su cuerpo, hundiéndose como una lanza de hielo en la pared de su apartamento. ¡Y mierda! Respiró con dificultad. Había perdido el control. No podía dejar que la rabia tomara el mando. Tenía 15 días antes del colapso de la civilización. Si quería sobrevivir, si quería vengarse, tenía que entrenar. Y no solo eso. Debía descubrir quién o qué lo había traído de vuelta. Porque, sin duda, alguien estaba moviendo los hilos. Fuego en el siguiente episodio, el primer encuentro fuego. Dijiste. Continúa. ChatGPT dijo. El primer encuentro.
Anfang pasó los siguientes días poniendo a prueba sus habilidades. Descubrió que su cuerpo resistía el frío de manera sobrenatural. Mientras otros temblaban con temperaturas bajo cero, él apenas lo sentía. Su control sobre el hielo aumentaba día a día, aunque todavía le costaba dominarlo sin dejarse llevar por sus emociones. Pero había algo que lo inquietaba. Su instinto le decía que no estaba solo. Desde que despertó en esta nueva línea temporal, había sentido una presencia extraña observándolo desde las sombras. No era paranoia, su instinto de supervivencia desarrollado en la era glacial le decía que algo, o alguien, lo estaba siguiendo. Y no tuvo que esperar mucho para confirmarlo. Era la noche del quinto día. Anfang caminaba por una calle poco iluminada, cubierto con una chaqueta negra gruesa y las manos en los bolsillos. Aparentaba ser solo un hombre más en la multitud, pero en realidad sus sentidos estaban en alerta máxima. Lo seguían. No necesitaba mirar atrás para saberlo. El aire estaba demasiado quieto, demasiado denso. Giró en un callejón estrecho y esperó. Unos pasos sigilosos lo siguieron. De repente, una figura oscura emergió de las sombras, moviéndose con una agilidad inhumana. Sabía que no era mi imaginación, murmuró Anfang, girándose lentamente. La persona que tenía delante llevaba una máscara blanca y ropa oscura, ajustada al cuerpo para facilitar el movimiento. En su mano, un cuchillo delgado, afilado, una herramienta diseñada para matar en silencio. El enmascarado no dijo nada. Se lanzó directo al ataque. Anfang apenas tuvo tiempo de esquivar cuando la cuchilla pasó rozando su garganta. TSK. El asesino era rápido, demasiado preciso. Anfang saltó hacia atrás, alzó la mano y concentró su energía en el aire. El suelo bajo los pies del asesino se cubrió instantáneamente de escarcha, volviéndolo resbaladizo. El enmascarado perdió momentáneamente el equilibrio y Anfang no desperdició la oportunidad. Se lanzó hacia adelante y con un giro del brazo, creó una lanza de hielo que apuntó directamente al pecho de su atacante. Pero el asesino se recuperó en un instante y, con un movimiento casi sobrehumano, se apartó de la trayectoria del ataque. Así que no eres un simple matón, dijo Anfang, entrecerrando los ojos. El enmascarado no respondió. Solo adoptó una nueva postura de combate, una que Anfang reconoció de inmediato. No puede ser. Esa técnica era la misma que usaban los soldados de élite en la era glacial. Anfang sintió un escalofrío, pero no de miedo, sino de anticipación. Si este tipo existía ahora, eso solo significaba una cosa. No era el único que había renacido. La vista le dejó sin palabras. Las calles residenciales se extendían limpias y pacíficas. No había nieve, no había cadáveres congelados, no había desolación. Todo parecía normal. Demasiado normal. El apocalipsis aún no había comenzado. El simple hecho de ver personas caminando tranquilamente, vehículos circulando, vida cotidiana, le hizo sentir un escalofrío. Todo esto estaba condenado a desaparecer en tan solo 15 días. Y ahora lo sabía con certeza. ¿Realmente he vuelto en el tiempo? Susurró, aún incapaz de asimilarlo. Pero entonces lo sintió. Algo dentro de su cuerpo estaba cambiando. No era el mismo Anfang que murió aquella noche. Llevó las manos frente a su rostro. Algo se movía bajo su piel. Una energía extraña. De repente, la temperatura en la habitación descendió abruptamente. El aliento de Anfang se volvió visible. El cristal de la ventana se cubrió de escarcha en segundos. Saltó hacia atrás, asustado. No estaba imaginando cosas. El aire se estaba congelando a su alrededor. Y lo más perturbador era que, parecía venir de él. ¿Qué demonios estaba pasando? Había regresado en el tiempo, pero ¿a qué costo? Anfang miró sus manos con una mezcla de fascinación y terror. ¿De dónde venía ese poder? Era como si el mismo frío del apocalipsis se hubiera incrustado en su cuerpo. Volvió a respirar profundo. Pequeñas nubes de vapor salieron de su boca. Su habitación, antes cálida, ahora parecía una cámara frigorífica.
Esto no es normal, susurró, flexionando los dedos. Al hacerlo, la escarcha en la ventana se intensificó, extendiéndose como un fractal de hielo en plena expansión. Definitivamente, era él. Se levantó con cautela y se dirigió al baño. Necesitaba ver su reflejo. Al encender la luz, se quedó helado. Su piel parecía más pálida que antes. Sus ojos tenían un matiz más frío, casi como si hubieran absorbido el resplandor del hielo eterno. ¿Esto es por haber muerto congelado? Apretó los puños y sintió algo diferente en su interior. Una energía extraña circulaba por su cuerpo. Un poder que no tenía en su vida anterior. Y entonces recordó. La luz dorada, la luz carmesí, el dolor desgarrador al ser triturado y reconstruido en la nada. ¿Había sido solo un renacimiento, o algo más lo había traído de vuelta? Si el mundo se iba a congelar en 15 días, esto no podía ser solo una coincidencia. Alguien, o algo, le había dado esta oportunidad. Y ahora, debía decidir qué hacer con ella. Pero primero, tenía que comprobar hasta dónde llegaban sus nuevos poderes. Anfang cerró los ojos y respiró hondo. Sentía el frío dentro de él, pero no como un enemigo, sino como una extensión de su propio ser. Tenía que probarlo. Se dirigió al balcón y, con un solo movimiento de la mano, el aire a su alrededor se condensó. El suelo de madera crujió, cubriéndose de una fina capa de escarcha. Definitivamente, puedo hacer esto. Quería ver hasta dónde llegaba su control, así que levantó ambas manos y se concentró. El ambiente se volvió más denso. La humedad en el aire se solidificó en copos de nieve que giraban a su alrededor como si obedecieran su voluntad. Esto es increíble. Pero entonces, una visión fugaz le golpeó la mente. Vio a Yona. Vio su rostro bañado en lágrimas de cocodrilo. Vio la traición. Vio su propia muerte. La ira lo consumió. Sus emociones se desbordaron y, sin darse cuenta, una ráfaga helada explotó desde su cuerpo, hundiéndose como una lanza de hielo en la pared de su apartamento. ¡Y mierda! Respiró con dificultad. Había perdido el control. No podía dejar que la rabia tomara el mando. Tenía 15 días antes del colapso de la civilización. Si quería sobrevivir, si quería vengarse, tenía que entrenar. Y no solo eso. Debía descubrir quién o qué lo había traído de vuelta. Porque, sin duda, alguien estaba moviendo los hilos. Fuego en el siguiente episodio, el primer encuentro fuego. Dijiste. Continúa. ChatGPT dijo. El primer encuentro. Anfang pasó los siguientes días poniendo a prueba sus habilidades. Descubrió que su cuerpo resistía el frío de manera sobrenatural. Mientras otros temblaban con temperaturas bajo cero, él apenas lo sentía. Su control sobre el hielo aumentaba día a día, aunque todavía le costaba dominarlo sin dejarse llevar por sus emociones. Pero había algo que lo inquietaba. Su instinto le decía que no estaba solo. Desde que despertó en esta nueva línea temporal, había sentido una presencia extraña observándolo desde las sombras. No era paranoia. Su instinto de supervivencia desarrollado en la era glacial le decía que algo, o alguien, lo estaba siguiendo. Y no tuvo que esperar mucho para confirmarlo. Era la noche del quinto día. Anfang caminaba por una calle poco iluminada, cubierto con una chaqueta negra gruesa y las manos en los bolsillos. Aparentaba ser solo un hombre más en la multitud, pero en realidad sus sentidos estaban en alerta máxima. Lo seguían. No necesitaba mirar atrás para saberlo. El aire estaba demasiado quieto, demasiado denso. Giró en un callejón estrecho y esperó. Unos pasos sigilosos lo siguieron. De repente, una figura oscura emergió de las sombras, moviéndose con una agilidad inhumana. Sabía que no era mi imaginación, murmuró Anfang, girándose lentamente. La persona que tenía delante llevaba una máscara blanca y ropa oscura, ajustada al cuerpo para facilitar el movimiento. En su mano, un cuchillo delgado, afilado, una herramienta diseñada para matar en silencio. El enmascarado no dijo nada. Se lanzó directo al ataque.
Anfang apenas tuvo tiempo de esquivar cuando la cuchilla pasó rozando su garganta. TSK. El asesino era rápido, demasiado preciso. Anfang saltó hacia atrás, alzó la mano y concentró su energía en el aire. El suelo bajo los pies del asesino se cubrió instantáneamente de escarcha, volviéndolo resbaladizo. El enmascarado perdió momentáneamente el equilibrio y Anfang no desperdició la oportunidad. Se lanzó hacia adelante y con un giro del brazo, creó una lanza de hielo que apuntó directamente al pecho de su atacante. Pero el asesino se recuperó en un instante y, con un movimiento casi sobrehumano, se apartó de la trayectoria del ataque. Así que no eres un simple matón, dijo Anfang, entrecerrando los ojos. El enmascarado no respondió. Solo adoptó una nueva postura de combate, una que Anfang reconoció de inmediato. No puede ser. Esa técnica era la misma que usaban los soldados de élite en la era glacial. Anfang sintió un escalofrío, pero no de miedo, sino de anticipación. Si este tipo existía ahora, eso solo significaba una cosa. No era el único que había renacido. Y lo más importante, ¿qué demonios iba a hacer ahora? Anfang no tenía tiempo para procesar la revelación. El asesino se movió de nuevo. Esta vez, su ataque fue aún más rápido. Su cuchilla reflejaba la tenue luz de la luna mientras cortaba el aire con una precisión letal. Anfang esquivó por instinto, sintiendo el filo pasar a escasos centímetros de su rostro. «Maldita sea», murmuró, retrocediendo con agilidad. El asesino no le dio tregua. Encadenó ataques con una fluidez aterradora, como si su cuerpo estuviera diseñado para la caza. Pero Anfang ya no era el mismo de antes. En la línea temporal anterior, había pasado años sobreviviendo en un mundo despiadado. Había luchado contra bestias mutadas, bandidos sin escrúpulos y soldados traicioneros. Ahora, aunque su cuerpo aún no había alcanzado su punto máximo de resistencia, su experiencia de combate estaba intacta. Cuando el asesino lanzó su siguiente ataque, Anfang lo leyó perfectamente. Con un movimiento veloz, giró su cuerpo, atrapó la muñeca del enmascarado y desvió la trayectoria de la cuchilla. «Tienes que hacer algo mejor que eso». Con su otra mano, congeló el suelo bajo ellos al instante. El asesino, obligado a moverse con rapidez, resbaló levemente, su equilibrio roto por una fracción de segundo. Y eso fue suficiente. Anfang no desperdició la oportunidad. Golpeó con su codo directamente en el pecho del asesino, enviándolo hacia atrás. El enmascarado rodó por el suelo y se incorporó con una agilidad impresionante, pero Anfang ya estaba preparado. «Bien, creo que ya he visto suficiente», dijo, alzando su mano. Una lanza de hielo emergió del suelo, afilada como una hoja de guillotina, apuntando directamente al asesino. El enmascarado no se movió. Por un instante, la tensión entre ambos se hizo insoportable. Entonces, sin previo aviso, el asesino dio un paso atrás y desapareció en las sombras. ¿Así que solo estabas probándome?», susurró Anfang, sin bajar la guardia. Se quedó en su posición unos segundos más, esperando algún otro movimiento. Pero no pasó nada. El enmascarado se había ido. TCH, maldición. Anfang disipó la lanza de hielo con un chasquido de sus dedos. La escarcha en el suelo comenzó a derretirse lentamente. Suspiró. No tenía idea de quién era ese tipo, pero una cosa era segura. Alguien más conocía el futuro. Y si esa persona estaba viva en esta línea temporal, significaba que la historia no se repetiría exactamente igual. Pero, ¿qué tanto podía cambiar? No tenía respuestas, pero una sensación incómoda le decía que esto solo era el principio. El día que lo cambió todo. Las siguientes semanas fueron una pesadilla. No porque la vida antes del apocalipsis fuera difícil, sino porque sabía exactamente lo que estaba por venir. Cada día que pasaba, veía los mismos patrones de comportamiento en las personas. Tachuela de pizarrón de corcho: la gente ignoraba las advertencias del clima. Tachuela de pizarrón de corcho: los gobiernos se negaban a actuar con rapidez. Tachuela de pizarrón de corcho: los mercados seguían operando como si todo estuviera bien.
Y Anfang, sabiendo que en menos de 2 semanas la civilización se colapsaría, no podía hacer nada para evitarlo. Intentó advertir a algunos conocidos. Les dijo que almacenaran provisiones, que se prepararan para temperaturas extremas. Pero nadie le creyó. Lo llamaron alarmista. Un loco que veía demasiadas teorías conspirativas. Ojalá pudieran ver lo que vi, susurró una noche, mirando la ciudad iluminada desde su balcón. Las luces de los rascacielos brillaban con arrogancia, sin saber que pronto se apagarían para siempre. En su corazón, Anfang sabía que la humanidad estaba condenada. Pero él no lo estaba. No esta vez. Preparándose para el apocalipsis. Si la sociedad estaba destinada a caer, entonces lo único que podía hacer era asegurarse de estar listo cuando sucediera. Y lo hizo. Durante los siguientes días, Anfang comenzó a reunir todo lo necesario para sobrevivir a la era glacial. Marca de verificación gruesa blanca compró toneladas de provisiones, alimentos enlatados, carne deshidratada, agua embotellada. Marca de verificación gruesa blanca adquirió armas, municiones y herramientas de supervivencia. Marca de verificación gruesa blanca construyó un refugio secreto con suministros de emergencia. Marca de verificación gruesa blanca estudió cada callejón, cada edificio abandonado, cada salida de la ciudad. No importaba lo que pasara. Cuando la tormenta golpeara, él estaría preparado. Y cuando el caos comenzara, los débiles perecerían y los fuertes sobrevivirían. Pero, no esperaba que alguien más se preparara tan bien como él. Un encuentro inesperado. Faltaban solo 3 días para el inicio de la era glacial cuando alguien llamó a su puerta. ¿Quién demonios será ahora?, gruñó, tomando su bate modificado. Se acercó con cautela y miró por la mirilla. Su corazón se detuvo por un segundo. Era ella. Jonah. La misma mujer que lo había traicionado en la otra línea temporal. La que lo había vendido por un par de provisiones. La que vio su cráneo ser aplastado y no hizo nada. ¿Qué hacía ella aquí? Con una expresión fría, Anfang desbloqueó la puerta y la abrió lentamente. Jonah estaba ahí, mirándolo con ojos desesperados. Anfang, necesito tu ayuda. El silencio entre ambos fue sepulcral. Anfang la observó fijamente, sin mostrar ninguna emoción. En su mente, las imágenes de su muerte se repetían como un maldito eco. Pero esta vez, él no era el mismo idiota enamorado. La miró con frialdad y habló con voz firme. ¿Por qué debería ayudarte? Jonah tembló. No esperaba esa reacción. Porque, su voz se quebró. Parecía realmente angustiada. ¿Era una actuación? ¿O en esta línea temporal, ella realmente era diferente? Por un momento, Anfang consideró cerrarle la puerta en la cara. Pero algo dentro de él, le dijo que debía escucharla. Bien. Habla rápido. Jonah tragó saliva y susurró las palabras que lo dejaron helado. Ellos vienen por nosotros. ¿Ellos? ¿Quiénes? Jonah alzó la vista y la sombra que acecha. El tiempo pareció detenerse tras las palabras de Jonah. Ellos saben lo que va a pasar, y no quieren que sobrevivamos. Anfang frunció el ceño. Cada fibra de su ser le decía que no confiara en ella. Su traición en la línea temporal pasada seguía fresca en su memoria, y el recuerdo de su muerte a manos de aquel hombre misterioso aún le provocaba escalofríos. Pero al mismo tiempo, su instinto de supervivencia le decía que debía escucharla. Explícate. Su voz sonó fría, calculadora. Jonah tragó saliva y miró a ambos lados, como si temiera que alguien estuviera escuchando. No puedo quedarme aquí. Nos están siguiendo. Repitió Anfang en un murmullo. Su mirada se endureció. Así que no vino sola. Jonah dio un paso adelante, intentando empujar la puerta para entrar, pero Anfang la detuvo con una mano firme sobre su hombro. No tan rápido. ¿Quién más está contigo? La expresión de Jonah cambió a una mezcla de desesperación y ansiedad. No hay tiempo para esto, por favor, necesito que confíes en mí. Esa frase casi lo hace reír. ¿Confiar en ti?
repitió con una sonrisa burlona. ¿Cómo confiaste en mí la última vez? El rostro de Jonah palideció al escuchar esas palabras. ¿De qué estás hablando? Anfang mantuvo su mirada firme en ella. Por primera vez, se dio cuenta de algo. En esta línea temporal, ella no sabe lo que ocurrió antes. Para ella, su traición nunca ocurrió. Para ella, él seguía siendo el mismo Anfang que conoció antes del apocalipsis. Interesante. Dime quién te sigue. Ahora. Ordenó, sin ceder ni un centímetro. Antes de que Jonah pudiera responder, se escuchó un ruido en la escalera. Anfang giró la cabeza al instante. Susurró con miedo. Los que saben lo que va a pasar, y no quieren que sobrevivamos. El sonido de los nudillos contra la puerta reverberó en el pequeño apartamento. Sé que estás ahí, Anfang. Esa voz. Fría. Inconfundible. Anfang sintió cómo la adrenalina se disparaba en su cuerpo. Él estaba aquí. El hombre que le arrebató la vida en la línea de tiempo anterior. El hombre enmascarado. Sus manos se aferraron al bate con clavos hasta que sus nudillos quedaron blancos. No iba a cometer el mismo error otra vez. ¿Quién es él? Susurró Jonah, acercándose a Anfang con cautela. Él no respondió. Su mente estaba trabajando a toda velocidad. Si el enmascarado también había regresado en el tiempo, eso significaba que él también lo recordaba todo. Anfang, no hagas esto difícil. La voz más allá de la puerta sonaba casi, relajada. Como si ya supiera el resultado de este encuentro. Anfang sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cuánto sabía ese tipo? Respiró hondo y miró a Jonah. Dime la verdad. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Quién más sabe que viniste? No, no lo sé. Susurró ella, con los ojos brillando por el miedo. Yo solo, estaba buscando a alguien en quien confiar. Mentira. Anfang podía verlo en su mirada. Ella estaba ocultando algo. Pero ahora no había tiempo para descubrir qué. ¡Bam! Un disparo atravesó la puerta, haciendo que la madera saltara en astillas. Jonah gritó y cayó al suelo, cubriéndose la cabeza. ¡Y mierda! Anfang se lanzó a un lado, esquivando la trayectoria de la bala por puro instinto. No había duda. El enmascarado había venido a matarlo. Tal como lo hizo antes. Pero esta vez, él estaba listo. Juega limpio, cabrón. Gruñó Anfang, poniéndose de pie con el bate listo. Un suave clic sonó al otro lado de la puerta. Una segunda bala estaba cargada. Anfang no lo pensó dos veces. Se movió. Tomó a Jonah del brazo y la arrastró a la cocina. Justo en ese momento, otro disparo atravesó la cerradura de la puerta. La madera crujió. La puerta estaba a punto de ceder. Vamos, vamos, vamos. Susurró Anfang, empujando a Jonah hacia la ventana trasera. No podían quedarse aquí. Si el enmascarado había venido por él, eso significaba que alguien más estaba cerca. No trabajaba solo. Jonah estaba respirando agitadamente, su cuerpo temblando. Anfang, yo. Cállate y salta. Gruñó él, señalando la escalera de incendios. Jonah no discutió más. Mientras ella descendía, Anfang se giró una última vez hacia la puerta. Unos segundos más y el enmascarado entraría. Este no era el momento para una pelea. Él tenía algo más importante que hacer. Sobrevivir. Con un último respiro, se lanzó tras Jonah. Justo cuando sus pies tocaron el metal de la escalera, la puerta de su apartamento explotó en pedazos. Y en la oscuridad de su hogar destruido, dos ojos brillantes lo encontraron. El sonido de la puerta hecha pedazos aún retumbaba en los oídos de Anfang mientras descendía por la escalera de incendios. Desde arriba, pudo escuchar el crujido de las botas pisando los escombros de lo que solía ser su puerta. El enmascarado ya estaba dentro. ¿A dónde crees que vas, Anfang? Dijo la voz desde la oscuridad. Mierda.
Él no tenía que verlo para saber que estaba sonriendo detrás de esa máscara. Anfang no respondió. No había tiempo para palabras vacías. Solo tenía que correr. Sigue bajando, le ordenó a Yonah, empujándola hacia la última escalera. Ella obedeció sin discutir, aterrizando en el callejón trasero. Anfang la siguió de inmediato, apenas tocando el suelo antes de jalarla con él y echar a correr. El viento frío de la noche azotaba sus rostros, pero no era nada comparado con el escalofrío que recorría la espalda de Anfang. Lo estaban cazando. Yonah tropezó, jadeando. ¿Quién diablos es ese tipo?, preguntó con pánico. Anfang la ignoró. No podía confiar en ella. No todavía. A lo lejos, las calles estaban desiertas. Solo quedaban postes de luz parpadeando y el eco de sus propios pasos resonando en el pavimento congelado. Pero algo estaba mal. Demasiado silencio. No tardó en descubrir por qué. No era solo el enmascarado. A la vuelta de la esquina, en la única salida del callejón, alguien más los estaba esperando. Un grupo de figuras vestidas de negro, sus respiraciones visibles en la helada atmósfera. Uno de ellos levantó la voz. «Lo tenemos». Anfang apretó los dientes. Estaban rodeados. Yonah miró a su alrededor con ojos aterrados. «¿Qué hacemos?», preguntó. Anfang cerró los ojos por un segundo. No tenía muchas opciones. Pelear o morir. No. Pelear y sobrevivir. Sus dedos se aferraron con más fuerza al bate con clavos. Anfang apretó el bate con clavos, su corazón latiendo con furia en su pecho. Estaba rodeado, sin escapatoria, sin un plan claro, pero con una oportunidad. Yonah respiraba con dificultad a su lado, su mirada oscilando entre el terror y la determinación. Los enemigos se acercaban, confiados, seguros de su victoria. Pero se equivocaban. Porque esta vez, Anfang no era el mismo hombre que traicionaron. Esta vez, él tenía el conocimiento del futuro. ¿Y si lo jugaría bien? Fuego se aseguraría de que esta historia terminara de una forma muy diferente. Fuego. ¿Tachuela de pizarrón de corcho cómo va a salir de esta? ¿Podrá sobrevivir a la emboscada? ¿Quién es el enmascarado y qué quiere? Si quieres saber qué pasará a continuación, asegúrate de estar atento al próximo episodio. Nos vemos en la próxima parte. No te lo pierdas.